El Museo Etnográfico de Castilla y León es uno de los edificios más singulares del siglo XX de Zamora. Una construcción vanguardista ubicada en el casco antiguo de una ciudad marcada por las iglesias románicas y los palacios rotundos, con la piedra como principal protagonista. En menos de 300 metros a la redonda existen construcciones de gran calidad arquitectónica, como el Palacio Renacentista de los Condes de Alba y Aliste, hoy Parador Nacional de Turismo. El Hospital de la Encarnación, ahora sede de la Diputación Provincial de Zamora. Iglesias románicas como Santa María la Nueva, San Juan o San Cipriano, así como el Colegio de la Divina Providencia, obra destacada de los años 60 del pasado siglo. El Teatro Ramos Carrión, que ha pasado por una intervención que ha sabido conjugar a la perfección pasado y futuro. Y aquí, en esta zona, junto a la Plaza de Viriato, a finales del pasado siglo se decide la construcción del Museo Etnográfico de Castilla y León. Una posición inmejorable para un museo del siglo XXI que ha sabido aunar de forma sobresaliente la tradición en sus colecciones y la modernidad en el edificio que las acoge. Que ahí en los años 90 adquiere el solar en el centro histórico de Zamora, Caja España, con objeto de proyectarlo hacia algún tipo de recurso cultural. Me suena que hubo alguna discusión incluso de intentar abrir aquí, en vez de un museo etnográfico, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que como sabéis es el museo con sede en León, y un poco obedeciendo a la naturaleza de la colección que tenía Caja España, proveniente de Caja Zamora, decidió invertirse el destino del museo hacia un museo de carácter etnográfico. Este solar donde se construyó el museo, bueno, pues había tenido bastantes usos históricamente, ¿no? Los principales, siglo XVI, esto fue una cárcel real, luego pasó a ser una cuestión de beneficencia, tenía un destino de misericordia, una casa de misericordia en el siglo XVIII, pasó a ser una fábrica y almacén industrial de telas. Hay gente que todavía tiene mucho recuerdo de aquella utilidad. Fíjate, ayer sin más tuvimos una actividad en el museo donde se presentó un estudio de identidades de Castilla y León, que vino Enrique Cabero, el director del Consejo Económico y Social de Castilla y León, y en esta charla pues estuvo también Demetrio Madrid, que nos contó que él tenía memoria de haber estado de pequeño aquí aprendiendo el oficio de la industria textil y tal, y luego pues también hay mucha gente que recuerda que aquí hubo una sala de baile. Tiene toda esta cuestión histórica el lugar, pero y que queda arquitectónicamente algún rastro de estos usos y tal. Estamos en el edificio del Museo Etnográfico de Castilla y León. Es un proyecto que se realiza a través de un concurso de arquitectura en el año 94 y que es ganado ese concurso por un grupo de arquitectos encabezado por el vallisoletano Roberto Valle. Es una arquitectura que enlaza muy bien con el entorno en el que se construye y que podríamos definir como un ejemplo sublime de lo que es adecuarse al entorno en el que se construye la arquitectura. Destaca en su exterior sobre todo por la singularidad de sus volúmenes y la elección muy correcta de los materiales. Utiliza en sí dos elementos, uno que es el elemento que se macla al terreno y es el que dialoga con el entorno, que es la piedra caliza, generando un gran zócalo que recorre las tres calles en las que se ubica el edificio. Y según vamos subiendo hacia arriba, utiliza el material del aluminio, la chapa del aluminio, que es un material que dialoga más con lo etéreo, dialoga más con lo que es el cielo y utiliza esos reflejos que ocurren, dependiendo cómo es la época del año, para que se desintegre, de manera que un volumen que es muy rotundo desde el exterior parece que se evapora según se va subiendo hacia arriba.
Responde a un momento, yo creo, de ahí, de principios del siglo XXI, ¿no? del nuevo milenio y tal. Hay más edificios en el casco viejo de Zamora un poco que responden a esta cuestión de integrar la arquitectura dentro de un casco antiguo con mucho significado románico, de ese románico ahí ya casi también al final del románico y tal, como puede ser el Consultivo, el Ramos Carrión, el propio Museo Etnográfico y tal, que creo que, bueno, fue una tendencia arquitectónica que se integra muy bien, que está envejeciendo bien en los cascos, y yo creo que estuvo bien tirado el tiro arquitectónico de estos edificios. También utiliza muchísimo la dualidad material en cuanto a que es un material, la piedra, que dialoga con el entorno, es un material clásico, es un material circunstancial del entorno, y el aluminio es un material mucho más vanguardista. Así que esa dualidad es la que utiliza en el exterior, abriéndose exclusivamente en sitios puntuales para captar lo que ocurre en el exterior. Y bueno, pues ahí en los albores del siglo XXI se decide proyectar un museo etnográfico, pues de bastante importancia. El proyecto arquitectónico se lo llevó Roberto Valle González, que ya desapareció, lo perdimos hace unos años, a este importante arquitecto, y tenemos aquí la suerte de tener un recurso cultural, un edificio pues bastante grande. Pensemos, el museo, uno de los museos de carácter antropológico etnográfico más señeros de Europa, el Museo de los Pueblos del Mediterráneo, con sede en Marsella, es un cubo enorme en el puerto de Marsella, y son 15.000 metros cuadrados de museo, ¿no? Mirando al Mediterráneo y tal, pues aquí tenemos un museo de 10.000 metros cuadrados, mirando al oeste, que es hacia donde está dando el plano ahora mismo, y 7 plantas, un recurso cultural bastante importante, ya no digo a nivel Castilla y León ni a nivel estatal de España, sino a nivel europeo. El museo se levanta en un solar situado entre 3 calles, Sacramento, Barandales y Corral Pintado. A lo largo de los años, como nos han contado, ha tenido diferentes usos, hecho que ha querido reflejarse al conservar en la fachada trasera del museo la portada principal de la que fuera fábrica y almacenes de tejidos. Lo que se manifiesta de lo que existió en este edificio es en la calle Corral Pintado, en la que la antigua portada, que es la segunda entrada a este edificio, se utiliza una fachada del siglo XVI. Fue fábrica textil, fue cárcel, incluso fue un salón de baile. Así que sí que se integra a través de este zócalo que estamos haciendo, de manera que se va regulando, y en esa última calle coge la altura de toda la portada antigua y la integra dentro de lo que es ese zócalo de piedra del que estábamos hablando. También en esta fachada descubrimos unos vanos que dialogan con las saeteras o aspilleras de la cercana iglesia de Santa María la Nueva. Pero el Museo Etnográfico es sobre todo un edificio pensado y construido para el siglo XXI. Es una arquitectura muy acertada, porque siempre decimos que una arquitectura bien ejecutada es aquella que, una vez que se realiza y ocupa un vacío de la ciudad, no se entiende ese espacio sin ese edificio. Y aquí ocurre un poco esto, ya no entendemos lo que es esta circunstancia de la plaza, de las calles, sin analizar el edificio. Así que lo que bien comentabas, que es un espacio muy vanguardista, o se pretende que sea un espacio muy vanguardista, se transmite a través de materiales muy básicos, materiales muy del entorno, lo que permite ese diálogo sin entrar en una estridencia que luego en el exterior se transforma, y un espacio que parece totalmente cerrado, una caja que está totalmente mirándose ensimismada a sí mismo para no competir con el exterior, lo que hace luego es utilizar la luz de manera sublime para dialogar entre todas las plantas de uso. En la fachada principal, en la plaza de Viriato, destaca el acceso y la escalera, y en la lateral este gran ventanal en esquina, una de las partes más singulares del edificio y que integra el exterior en el interior. Tenemos diferentes zonas en las que el edificio se asoma al exterior, como es en la plaza de Viriato, con el núcleo de escaleras. Es un espacio en el que hace presencia, estoy aquí, existo dentro de la ciudad, y para que la gente tenga constancia de ese espacio. Y el segundo es la confluencia que tenemos en la calle Corral Pintado con Barandales, que es una ventana en esquina que no solamente lo que hace es manifestarse al exterior, sino que logra atrapar el ábside de la iglesia de Santa María, de forma que ese ábside se convierte en una obra más que se expone dentro del propio museo. Es un mecanismo que se utiliza muchísimo en arquitectura y que en este caso además está en esquina, rompiendo esa circunstancia de una calle estrecha.
Ya en el interior del edificio nos encontramos con 7 plantas, 3 de ellas bajo tierra. Su distribución, su funcionalidad está totalmente marcada por la luz. Lo que antes era una caja cerrada al exterior, eso que se manifiesta en el exterior, se convierte dentro de un espacio de luz. Lo que tenemos son una serie de plantas, en este caso la arquitectura de este edificio se consolida en 7 plantas, todas ellas se asoman a un vacío lateral. Es este vacío que en esta grieta de luz que no solamente incorpora las circulaciones, ya que tiene una rampa y un ascensor panorámico, sino que también incluye los lucernarios. Es un aspecto fundamental para una caja, como decíamos, que fuera es una caja que parece que está cerrada, que no tiene iluminación, dentro es un espacio totalmente bañado de luz. Todas las plantas no solamente se disponen como en bandejas, todas tematizadas, sino que se disponen entre 2 grietas. Una es esta primera, que estamos hablando de circulación, y en la medianera del edificio que existe, en el otro lateral, se incorpora también una pequeña grieta que también se baña con un lucernario. Es una manera de una luz indirecta que no daña las obras, pero que también enfatiza muy claro cómo tiene que ser la circulación en un espacio de este tipo. Lo bonito que tiene es que al utilizar la luz como un mecanismo de distribución hace que esas plantas como que se difuminen también, como hablábamos en el exterior, que se difumina la materialidad, aquí lo que hace es que esas plantas parezca que también están difuminadas por el uso de la luz, por estos espacios centrales. Tenemos la planta baja, que es un espacio de circulación a través de esa rampa, luego tenemos una planta de sótano, 2 plantas más inferiores que se utilizan como almacenes, y de la primera a la tercera se tematiza en función de las ocupaciones que tiene el museo. Por ejemplo, la tercera es el barro, la segunda es la materialidad, utiliza las vestiduras, utiliza diferentes temáticas del propio museo para ocupar cada una de esas plantas. Al entrar en el museo tenemos una de las plantas expositivas y una gran rampa, también con uso expositivo y que ocupa todas las alturas del edificio. El resto de plantas superiores acogen la exposición del Museo Etnográfico. Uno de las formas o de los espacios secretos que tiene es en sí la circulación del propio museo. El museo está pensado para circularse de tal manera que tú nunca vayas a pasar por el mismo punto. Esa es una circunstancia arquitectónica que se utiliza, un mecanismo arquitectónico que se utiliza sobre todo en museos para que haya una fluidez y que tú no solamente percibas lo que es la arquitectura interior, los espacios, las obras que estás viendo, sino que también el continente se convierta en un espacio de exposición. Así que la circulación es el primer elemento que yo diría. El segundo es uno de los grandes conocidos, que es la terraza. Es una terraza que existe en el edificio y que lo que tiene es una vista panorámica a toda la ciudad. Y el tercero es el mundo siempre de los museos, el mundo oculto. Tiene que funcionar, los museos tienen que funcionar, así que tiene 2 sótanos en los que se acumulan pues, todas las obras, donde se restaura, donde es esa parte funcional que no siempre es visible, pero que existe dentro de los museos. Digamos que tenemos una oferta que tiene dos patas, o es bicéfala, por decirlo así, ¿no? La oferta expositiva y la oferta de actividad. La expositiva la dividimos entre la exposición permanente y las exposiciones temporales. Tenemos proyectados cambios en la exposición permanente que los vamos a ir materializando durante este año y el siguiente, y vamos a incorporar espacios del museo para poder tener más exposición temporal, porque es lo que mantiene vivo el museo, ¿no? Lo que te permite una rotación de cosas, tanto para la gente que viene de fuera, este híbrido de recurso cultural turístico, como para la propia gente de Zamora o gente más cercana, que no la metes en el museo a nivel expositivo si no tienes una oferta un poco viva, ¿no? de exposiciones temporales. Y tenemos pues una agenda de actividades que intentamos que sea para unas audiencias, para unos públicos bastante variados, y ahí estamos, es un poco lo que ofrecemos. Intentamos ofrecer al cabo del año cosas para unos públicos muy heterogéneos, muy dispares.
En un interior de un museo lo que tiene que haber son circunstancias que hagan que te distraigas lo menos posible. Lo que vienes a ver es el arte. Entonces, en ese sentido, se utilizan siempre materiales que son muy claros, utilizamos los pasteles, utilizamos los blancos, y en el que el protagonismo tiene que venir de la luz indirecta. Es la que te va a ir marcando las circulaciones, es la que te va a ir asomando al exterior y que tú no pierdas la sensación de que estás en un museo. Lo importante son las obras. Lo que pasa es que en ese tránsito de unos espacios de exposición a otros es donde tú puedes percibir sensaciones diferentes a las que percibes viendo esas obras. La rampa nos conduce a la segunda parte del museo, donde nos encontramos el salón de actos. Bajando un nivel llegamos a la sala de exposiciones temporales y subiendo nos encontramos con oficinas y una de las grandes sorpresas del museo, esta terraza. La terraza esta es un gustazo. Es un gustazo. No hacemos muchas cosas y tal, porque a nivel de seguridad es un sitio delicado. No puedes hacer muchas cosas por cuestiones de seguridad. Por cuestión de la balaustrada es más de adorno que una verja donde puedas tener condiciones de seguridad según para qué tipo de público y tal. Si lo tuviéramos abierto al público precisaríamos mucha más asistencia de guardias de seguridad, que como sabéis eso es carísimo, ¿no? Y tal, y bueno, pues es una parte del museo un poco más secreta, menos visitada, pero que sí la abrimos y sí que vienen grupos a veces, precisamente cuando hacemos visitas arquitectónicas o cositas así, sí que pasa por aquí gente. La terraza es un espacio que lo que hace es incorporar todo el espacio exterior. Igual que hablábamos que en las ventanas exteriores se abren para atrapar, por ejemplo, el ábside de Santa María, la terraza se abre de esa manera para que el propio espacio de la ciudad se incorpore. Es una obra más de arte que se expone dentro del museo. Los museos ya no solamente son lo que contienen, sino también a lo que se asoman, de manera que atrapan todo ese espacio exterior y lo convierten como en una obra más de la razón de ser de visitar los museos. Un edificio muy pensado y creado para ser conocido. Acabamos con una pequeñita reflexión que el propio arquitecto Roberto Bayo, tristemente fallecido, comentaba que la manera de enseñar la arquitectura a la gente es que desde niños, pasando por adultos, pasando por gente mayor, venga a conocer estas arquitecturas, las contemos como hemos hecho hoy, y una vez que tú entiendes cómo se construye un edificio y el por qué se ha construido de esa manera, transformas esa información en sensaciones, y a partir de ese momento lo que haces es no olvidar nunca y querer ese espacio como uno más. Es muy importante porque los edificios siempre tienen una razón de ser. En la arquitectura vivimos, en la arquitectura nacemos, trabajamos, vamos a la escuela, todos los días estamos en arquitectura, así que es fundamental que esa arquitectura sea humana, sea una arquitectura que nos haga sentirnos a gusto, que sea funcional, pero que también nos transmite esas circunstancias de funcionamiento, de uso y de sensación. Una cita en el interior con la historia de nuestra cultura, pero que nos anima a descubrir también el continente, tan interesante como el contenido. Un espacio de cultura, creación, estudio y pensamiento, abierto a los zamoranos y turistas y listo para que volvamos a redescubrirlo.